El otro artista romántico inglés que va a servir de inspiración, de antecedente o de precedente al impresionismo será John Constable. Como vemos aquí, John Constable vivió a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX y es un destacado paisajista. Este es un autorretrato y su obra más famosa, como dice la entrada de Wikipedia, es El carro de heno. ¿Qué vemos en Constable, en el cuadro de heno? Pues lo que vemos es pues el atractivo del paisaje para estos pintores del siglo a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX inglés. Aquí vamos a ver, por ejemplo, otra obra de Constable, la Catedral de Salisbury, vista desde el jardín del Palacio Arzobispal de 1823. Y bueno, una de las características del impresionismo va a ser lo que se ha llamado plenarismo o plein air, viene del término francés de estar al aire libre. La mayoría de los impresionistas le van sus atractivos, no van a ser pintores de estudio, van a pintar al aire libre, van a estar preocupados por la luz, preocupados por el color, como veremos más adelante, y preocupados por reflejar la naturaleza en sus obras. Otro de los artistas que son un precedente para el movimiento impresionista va a ser Edouard Manet, y especialmente esta obra, Le Déjeuner sur l'herbe. Eh, Se ha traducido a veces mal al castellano como Desayuno sobre la hierba, pero realmente Le Déjeuner es el almuerzo sobre la hierba. Como vemos aquí, el almuerzo sobre la hierba muestra una imagen insólita para el siglo XIX. Estamos viendo en el ángulo izquierdo una especie de bodegón, en el ángulo inferior izquierdo de la obra, y lo más sorprendente es que en el primer plano tenemos a dos caballeros eh, pa- sentados en la naturaleza con una mujer completamente desnuda, lo cual pues rompía con digamos, con las convenciones sociales de la época. En la parte posterior del cuadro llama la atención una joven que parece que está en el estanque y que está limpiándose o bañándose, ¿no? Bueno, todo esto fue una obra que produjo especial rechazo en esta época, incluso desde el punto de vista académico, el hecho de que la perspectiva no estuviera conseguida o que el tamaño del personaje fuera demasiado grande para la obra, chocando bastante la consecución de la perspectiva por parte del artista. Todo ello, bueno, pues llamaba la atención. Más curioso todavía es que el almuerzo campestre, hay quien ha visto su inspiración en una obra que ya hemos visto en clase cuando hablamos del Renacimiento, y que es esta obra que se atribuía a Giorgione, el concierto campestre, y que finalmente los historiadores del arte pues se decantaron porque era obra de Tiziano. Como vemos, hay ciertos paralelismos entre obra y otra. Los dos jóvenes sentados en la naturaleza, las muchachas desnudas que representaban a la poesía y, lógicamente, el interés por la naturaleza y la perspectiva. Así que El desayuno sobre la hierba de 1863 de Manet es una de las obras que puede considerarse también un precedente del movimiento. Otro de los precedentes será este señor que tenemos aquí a la derecha, Camille Corot, y la escuela de Barbizon. Camille Corot es la cabeza visible de un movimiento que se dedica a pintar la naturaleza y otra vez volvemos a lo mismo, a lo que hablábamos antes, el plenarismo o ese gusto por pintar al aire libre de los impresionistas, y la muestra de normalmente escenas que son agradables, amables. A mí me recuerdan en cierta medida a los cartones para tapices de Goya, de los que hemos hablado recientemente, y ese gusto por pintar al aire libre e intentar recoger la imagen de la naturaleza. Otra de las influencias del impresionismo es la estampa japonesa. Japón se había abierto a la influencia occidental en 1861 y la estampa japonesa prácticamente no había llegado a Europa, pero a finales del siglo XIX empieza a llegar. Y esto también tiene una gran influencia en los pintores, porque el hecho del sincretismo, de cómo reflejaban los volúmenes y los personajes en la estampa japonesa, la simplicidad en la forma, el uso del color también, bastante escueto, todo ello, como veremos más adelante, pues va a influir.
Bueno, ¿cuándo nace el movimiento impresionista? Bueno, pues tenemos una fecha muy clara de cuándo nace. Y nace durante la celebración de una exposición. Como vemos aquí, tenemos incluso el catálogo de la exposición, que valía 50 céntimos. La exposición se celebró entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874 y también en lo que se conoce como Salón des Refusés. Eran el Salón de los Rechazados. El París Académico realizaba una exposición anual, lógicamente controlada por la Academia, y en la que se exponían pinturas acordes al gusto neoclásico de la época, y aquellos que no cuadraban dentro de esos marcos estéticos, pues tuvieron que organizar una exposición propia en el Salón de los Rechazados, que estamos viendo aquí de 1874, donde había un buen número de impresionistas. Otro de los aspectos importantes a hablar sobre el impresionismo es la técnica. Como vamos a ver aquí, normalmente los impresionistas van a ser artistas que desarrollan unos colores muy puros, como ven aquí, generalmente son óleos, y desarrollan una técnica nueva pictórica. ¿En qué consiste esa técnica pictórica? Bueno, pues llevados también por las investigaciones que sobre el color y la anatomía del ojo se estaban llevando a cabo en el 19, los impresionistas piensan que no deben realizar líneas en el cuadro, sino que deben de realizar pequeñas manchas de color que se yuxtaponen y que se condicionan una a la otra y que en el ojo humano es donde se realizaría la composición final. Y para intentar ser los más próximos a la realidad deberían hacer pequeñas pinceladas, pequeñas manchas de color que fueran combinándose en la retina del espectador, como estamos viendo aquí. Vamos a ver ahora tres de los artistas más importantes del movimiento impresionista. Vamos a empezar por Renoir, Pierre-Auguste Renoir, que como vemos vivió en la segunda mitad del siglo XIX y falleció en 1919, por lo tanto conoció ya la Primera Guerra Mundial. Aunque en esta asignatura empezamos hablando de la prehistoria y del arte egipcio, el arte griego y romano, hace muchos miles de años, como veis, nos estamos aproximando ya a la actualidad, a una actualidad reciente, ¿no? Del siglo XX y la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos también otra cosa sorprendente, es que ya empezamos a ver fotografías. Estamos viendo que Renoir vivió en la segunda mitad del siglo XIX y aparecen las primeras fotografías, el daguerrotipo, que también van a influir en la pintura, porque si ya había sistemas que hacían una reproducción mimética de la realidad, la labor del pintor, por lo tanto, no podía ser meramente copiar la realidad. Eh, este es un autorretrato de Renoir de 1876 y como vemos podemos ver la técnica impresionista, que son esas pequeñas manchas de color que intenta el artista que se fundan en la pupila, en el ojo del observador. Una de las obras más famosas de Renoir es esta de aquí y cae mucho en Pebao. Se llama El baile en el Moulin de la Galette. Es una obra de 1876. Está en París, en el Museo d'Orsay. Y una cosa, bueno, la mejor forma de recordar su nombre es que yo tenía una alumna estos años atrás que decía que la imagen representaba la Feria de Sevilla. Y con eso se le quedaba a ella estupendamente. Cada vez que veía la imagen decía, bueno, esto es la Feria de Sevilla. Como hemos dicho, los pintores impresionistas pintan al aire libre, así que una de las cosas que atractivas para ellas pueden ser escenas en los parques o una verbena popular, como es el caso. Son escenas normalmente, desde el punto de vista técnico, pequeñas manchas de color que intentan que se fundan en el ojo del observador y normalmente pues son escenas amables de una burguesía adinerada, de unas clases medias altas que están divirtiéndose, están disfrutando, están solazándose y están pasándoselo bien. El baile en el Molín de la Galette, 1876, una obra que cae mucho en las pruebas. Aquí también tenemos, por ejemplo, este almuerzo de remeros
de 1881. Las escenas en las afueras de París, en la orilla del Sena, relacionadas con la navegación, con los barcos de remo, con pequeños barcos de vela. También, bueno, es uno de los focos de atención de Renoir y de los impresionistas. Aquí tenemos una obra un poco tardía de Renoir, Las Grandes Bañistas. La realizó entre 1884 y 1887. Y aquí tenemos una fotografía de 1910 de Renoir. Fue unos 9 años antes de su fallecimiento. Otro de, otro de los artistas claves del movimiento impresionista será Claude Monet. Mucho cuidado porque uno tiende a confundir a Monet y a Manet. No sé si se observa aquí. Manet, del que decíamos que es un precedente del movimiento con el almuerzo sobre la hierba. Y Monet. Monet se escribe. Monet sería la pronunciación. Bueno, aquí vemos un retrato de Claude Monet de 1899, prácticamente en el cambio de siglo. Vivió entre 1840 y 1926, o sea que sobrepasó la Primera Guerra Mundial y casi llegó a la crisis de 1929. Monet es uno de los grandes artistas del impresionismo. Para empezar, fue el que da nombre al movimiento con su obra Impresión Sol Naciente. Vemos mucha influencia de Turner. Vemos también que el dibujo pasa a un segundo plano, las obras de los impresionistas. Tiene mucha más importancia la forma y tiene sobre todo mucha más importancia el color y su técnica a base de pequeñas pinceladas que se justaponen una junto a otra. Esta obra también cae mucho en los exámenes. Impresión Sol Naciente del 72 de Monet. Fijaros, esto es una foto de Monet ya mayor en su jardín con un puente japonés. Cuando hemos dicho que la estampa japonesa tuvo mucha influencia en la Europa del siglo XIX, pues nos referimos a este tipo de cosas. La estética japonesa se pone de moda en la época. Aquí vemos una de sus series sobre los nenúfares. Monet es famoso porque tiene muchísimas series y son las series, por ejemplo, toma un tema, en este caso vemos una serie de acantilados y repite muchísimas obras a distintas horas del día sobre el mismo tema, de forma repetitiva. Aquí vemos otra serie. Y una de las series que más famosa es esta sobre la Catedral de Rouen, que realiza a finales del 19. Aquí vemos que todas estas son obras diferentes a distintas horas del día, con distintas tonalidades, intentando captar la luz, el color, y vemos una serie pues realmente exhaustiva de la catedral. Estas son series de la vista del Támesis y del Palacio de Westminster, que hemos estudiado también esta semana. Y aquí vemos la serie del final de su vida que se llamaba Los Nenúfares. Los nenúfares son estas plantas acuáticas, estas plantas que crecen sobre la superficie y que crean pues una variedad de tonos y de contrastes entre la vegetación y el agua, pues muy interesantes. El tercer autor del que vamos a hablar, hemos hablado de Renoir, de Monet, es Edgar Degas. Edgar Degas, como veis aquí, pues vivió entre 1834 y 1917. Aquí tenemos un autorretrato. Y es un pintor que normalmente se relaciona con, con las bailarinas. De hecho, aquí tenemos la clase de ballet de 1871. Es pintor de bailarinas, pero también es pintor de las carreras de caballos. Son los dos grandes temas que van a traerle. Aquí tenemos músicos de la orquesta del 72, pero siempre con la bailarina al fondo. Y aquí tenemos en las carreras de 1877. La mayoría de las imágenes de obras impresionistas de bailarinas y de carreras de caballo de la época pues proceden de Degas. Aquí tenemos esta clase de danza, 1871. Esta imagen picada del escenario que repite aquí en esta obra de 1878.
Esta se llama Antes de la carrera, 1882. Bueno, ya